Bueno, pues buenas tardes a los que ya están entrando. Por favor, pongan su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Los que recién están entrando, por favor, pongan su asistencia en el chat. Ahorita en un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión número 2 de la semana, que en este caso nos toca la sesión es 19, me parece, 18. 19. Entonces, bueno, vamos el día de hoy a analizar la gestión pública de uno de los presidentes ya casi contemporáneos. Me refiero a Miguel de la Madrid Hurtado. La gama de presidentes que aparecen desde ya el anterior, desde José López Portillo, tienen una característica en común, digo, más allá de la parte criticable de corrupción, de intereses de partido, y esa característica desde el anterior presidente, me refiero a López Portillo, y este sobre todo, es la característica de que los presidentes son sumamente preparados. En el caso de Miguel de la Madrid, por ejemplo, además de ser egresado de la UNAM, es abogado de profesión, estudió administración pública en Harvard. Lo mismo sucedería con el próximo presidente, que sería Carlos Salinas de Gortari. Entonces, a diferencia de los últimos presidentes que hemos tenido, estos presidentes sí tenían mucho capital intelectual, mucha experiencia política. De hecho, Miguel de la Madrid, cuando sale de su gobierno, le toca incluso trabajar para la Organización de las Naciones Unidas en un comité de alto nivel de políticos en todo el mundo, y él es el representante de América Latina. Su gestión pública estuvo marcada sobre todo por la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Un supuesto fraude electoral bastante grave, acompañado de ahí de un proceso llamado caída del sistema. Se haría aún más aguda esta crisis de credibilidad política en el gobierno subsecuente con Carlos Salinas de Gortari, en donde ya de plano se cometerían o se regresarían a ese tipo de prácticas de control por parte del Estado, de represión, aunque a diferencia de los gobiernos anteriores, este tipo de represión de este nuevo PRI, por así decirlo, es un tipo de represión en donde es oculto, ¿no? Se esconde la mano. A diferencia del movimiento del 68 y del halconazo, que supuestamente lo hicieron con fines midiendo pues las repercusiones que tendría no hacerlo. A diferencia de esos modelos, a partir de aquí la represión se hace de manera oculta, se hace bajo el agua, escondiendo la mano, pues. Y entonces, en este rubro va el gobierno de este presidente, que es Miguel de la Madrid Hurtado, y eso analizaremos el día de hoy. También
a pesar de que está muy lejano, voy a, por algunas preguntas que han surgido ahí a lo largo de los días, por diferentes medios, incluyendo los de Olimpiadas, algunas aclaraciones respecto al trabajo que es el examen, equivalente al examen, que por cierto, en nuestro particular caso es hasta la próxima semana, pero bueno, nada más respondiendo a esas dudas o esas preguntas al final de la clase, haremos una aclaración a este respecto. Hablándole acerca de las actividades que vamos a hacer el día de hoy con respecto al tema, pues es las notas de la clase, mi organizador gráfico que utilizo de referencia, que en este caso es un esquema como un mapa mental con los elementos más importantes de este presidente. También el reporte de el video respecto a el gobierno de Miguel de la Madrid, de Clio, que es la síntesis en 4 minutos. Y además, yéndonos a la revisión de la actividad de plataforma, la que es equivalente al examen. Y bueno, ya sabiendo esto, pues nos vamos a los temas que son estos de aquí. Me permití ampliar la imagen en toda la plancha de la diapositiva para que sea más visible, para que puedan ustedes poder visualizarlo mejor. En algún momento voy a ampliar la imagen para que sea más visible, rescatando algunos elementos. Sobre todo me interesaría la parte esta de la boleta electoral, que es una joya de fotografía, ¿no? Porque se supone que todo eso debería de estar como que prohibido, no se permite pues que se pueda realizar tal situación, pero bueno, en el caso de esta imagen de aquí que estoy poniendo en el cursor, es la boleta original, la que se usó en 1988, en donde entre otros candidatos está el candidato por parte del PRI de Carlos Salinas de Gortari, que bueno, ahí sería un parteaguas en la historia de las votaciones en nuestro país. Tendría tal repercusión que a partir de ahí sería una necesidad y una exigencia popular que hubiera un organismo autónomo encargado de llevar a cabo el conteo de los votos en los procesos electorales. Y eso sucedería años después, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León crean el organismo que hoy conocemos como INE, anteriormente llamado IFE, y que a partir de ahí, curiosamente, se cae la continuidad del PRI. Una vez que nace un organismo encargado de contabilizar los votos, que además tiene parte del pueblo en el proceso de conteo, ya saben, en las urnas donde va la gente y son secretarios de casilla, presidente de casilla, los encargados de contabilizar los votos, pues curiosamente ahí termina la hegemonía de tantos y tantas décadas por parte del PRI y termina llegando a la presidencia un partido diferente, que es el PAN en el año 2000. Y ya no se ve tan lejano entonces esta casi actualidad con lo que estamos viendo. Es decir, este presidente y el que viene es casi como el enlace entre el México moderno y este nuevo México que se le llama México contemporáneo, que es el que nos ha tocado vivir, que les ha tocado a ustedes vivir. Y bueno, analizaremos entonces estos elementos que están aquí. La exposición va a girar en relación a estos 6 puntos. Comenzando por la parte económica, este organismo que está aquí. Voy a utilizar a lo largo de la exposición la ampliación de la imagen para que nos quede así como que más claro. En el caso del GATT, que se escribe con doble T, es un organismo internacional encargado de crear ciertos estatutos y leyes para que se lleve a cabo el comercio internacional. Es como un acuerdo casi global entre más de 30 naciones en el mundo, en donde entre ellos hay una baja cuota de impuestos por importación, como un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero que además incluye a muchos más países en el mundo. La mayoría de los países que crearon el GATT, cuando menos en un principio, eran organismos relacionados con el comercio con Estados Unidos y América Latina. Y poco a poco se fueron incorporando, saliendo algunos miembros, total que con el gobierno de este presidente, que es Miguel de la Madrid Hurtado, México se incorpora a este Acuerdo General de Comercio y Aranceles, que se conoce con sus siglas como GATT, las siglas obviamente en inglés. Entonces, copian qué significa GATT, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, y ahorita hablamos más al respecto. Bueno, además tendría yo que mencionarles, que decirles que este acuerdo
permitió que nuestro país pudiera entrarle a esta nueva dinámica que en el mundo ya estaba galopando desde hacía algunas décadas, sobre todo en Europa. Y me estoy refiriendo a este modelo llamado neoliberalismo, que para nada es un modelo nuevo. Vean de qué años estamos hablando. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado gobernó de 1982 a 1988 y ya desde esos años, ya en Europa tenían varias décadas que se implementaba el neoliberalismo como un modelo económico flexible de comercio. Producto de esta tendencia mundial del comercio es que nace el GATT y es en ese contexto que nuestro país se incorpora a este organismo con este presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Es que este presidente, a diferencia de los anteriores, tenía ideas mucho más liberales en cuanto al comercio internacional y en cuanto a la economía. Estaba, al ser especialista, al tener una formación pues no tan lejana en Harvard respecto al ámbito de gestión pública, comercio, economía, política, pues estaba más apegado a la nueva tendencia que en Europa ya se estaba detonando, que era el neoliberalismo. Y por esa razón, este presidente le hace una apuesta a este tratado. Lo afianzaría más adelante el siguiente presidente, que sería Carlos Salinas de Gortari, que con él nacería el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, normalmente conocido como TLC, pero con este presidente es como que el preámbulo a lo que vendría en este llamado GATT. Este GATT hoy ya no existe, hoy es la Organización Mundial del Comercio, así de tan importante se convirtió el GATT que ya prácticamente acapara a todos los países importantes del mundo. Y hoy en día ya no se llama GATT, hoy en día se llama OMC, Organización Mundial del Comercio, que es el sustituto del anterior GATT, que permite ahora este proceso globalizador de una manera mucho más fuerte o arraigada, y que nuestro país estaba apenas incorporando a este modelo. Entonces espero que con lo que ya dije quede bien claro que es el GATT. Es el primer acercamiento de nuestro país con el nuevo modelo económico imperante, que era el neoliberalismo. Se firma el GATT con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en donde se libra de ciertos aranceles o cobros por procesos de importación y exportación entre los países miembros. Hagan de cuenta que el GATT incluye que Brasil pueda vendernos a nosotros, por ejemplo, etanol, y que México pueda exportar a Brasil, no sé, maíz, y que los impuestos y aranceles por importaciones, exportaciones, sean mucho más baratos entre los países socios. Eso es pues el GATT. Es un acuerdo comercial que libra de impuestos y aranceles altos a los países miembros. Es como que el TLC, pero a nivel grande. Y ese GATT también es nota, hoy en día tiene el nombre de OMC, que significa Organización Mundial del Comercio. OMC, Organización Mundial del Comercio. Es la evolución, pues, del GATT. Entonces, bueno, ya tenemos el primer punto aquí en relación al sistema implementado por este presidente. Nos vamos a la siguiente, que es, nos vamos a tratar de ir ahí como que dividiendo las buenas y las malas, ¿no? Esta es, por así decirlo, una buena. ¿Qué pasa con la parte petrolera? ¿Recuerdan el presidente anterior que hizo que el país se petrolizara? Y que una de las consecuencias graves de la petrolización del país es que la economía en el gobierno anterior terminó desmoronándose, terminó cayendo. Hablamos el día de ayer de una devaluación del 400%, que el precio del dólar en relación al peso fue fluctuante, que comenzó con unos 25 pesos, 56, 57, 100 pesos al final del gobierno de este presidente anterior. Y bueno, esa inestabilidad como consecuencia de petrolizar al país, ¿qué pasó con Pemex? ¿Qué pasó con la paraestatal? Resulta que durante el gobierno de Miguel de la Madrid se afianzó, se hizo, por así decirlo, fuerte el sindicalismo dentro de Pemex. Pemex acaparaba a varios millones de trabajadores que trabajaban para la paraestatal. Paraestatal significa una empresa que pertenece al gobierno.
que ya por cierto quedan muy pocas, ¿no? CFE, Pemex y una que otra estatal por ahí, y ahí párale, ¿no? Entonces, desde este presidente Miguel de la Madrid se echó el ojo, por así decirlo, al sindicato de Pemex para atraer voto duro, voto de Estado. Y como esta empresa era una empresa paraestatal, pues obviamente era muy conveniente. Así como los anteriores gobiernos utilizaron el bastión de los maestros por ser un sindicato muy amplio, ¿no? Cerca de 1 millón de agremiados, que por cierto también fue una de las apuestas de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de este presidente, bueno, se hace fuerte el apoyo por parte del sindicato de Pemex, cuyo líder es conocido como La Quina. Esta Quina, que pues en realidad su nombre es Joaquín Hernández Galicia, y eso valdría la pena que lo tomen como nota. La Quina, que es el líder sindical de Pemex, tiene por nombre Joaquín Hernández Galicia. Este Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, es el líder sindical de Pemex que se mantendría durante muchos años en el sindicato y le brindaría un apoyo incondicional al partido PRI y a sus candidatos y a sus presidentes. Le sirvió o fue de mucha utilidad también en el gobierno posterior, en el de Carlos Salinas, por eso la imagen de ellos dos ahí, aunque con el gobierno de Carlos Salinas habría una ruptura con La Quina, porque La Quina no estaba tan de acuerdo con el neoliberalismo, y el neoliberalismo se hizo más fuerte, ya empezaba prácticamente desde Miguel de la Madrid. De hecho, los libros de historia mencionan el inicio del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, con el GATT, aunque se hace más evidente con el TLCAN o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido vulgarmente como TLC. Entonces, al no estar de acuerdo este líder sindical con el neoliberalismo porque temía que Pemex pasara a manos de particulares, pues le da la espalda al presidente Carlos Salinas de Gortari, que es el próximo. Y entonces ahí sufrió una descomposición que en la siguiente sesión hablaremos ya de Salinas de Gortari. Total que terminaría encarcelado La Quina, que tiene por nombre Joaquín Hernández Galicia. Sin embargo, sería exonerado con el gobierno de Ernesto Zedillo, y bueno, ya incluso el señor murió en el año de 2013. Pero bueno, lo importante y la nota de este punto y en este tema es que el sindicato de Pemex estuvo al servicio del partido oficial PRI durante el gobierno de el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto dos ideas principales de aquí, empezando con lo del GATT como una de las buenas. Esto de La Quina pues se convertiría en algo malo porque permite que los gobernantes lleguen con el respaldo popular, es decir, es mero populismo, a cambio de una plaza, de una fuente de trabajo segura por parte del Estado, pues te conviertes en un incondicional del gobierno, ¿no? Y no es tanto que te obliguen, ¿no? Porque es difícil encontrar el mecanismo para ver por quién votaste y castigaste si no votaste por el partido oficial, porque es muy difícil poderlo comprobar. Sin embargo, está de más decir que si yo estoy bien acomodado hoy en día con este gobierno, con este partido, pues obviamente voy a querer que ese mismo partido se postergue en el poder, porque en este momento estoy yo bien. Es el problema de meter o mezclar la política en el ámbito laboral, porque se presta a este tipo de situaciones. Los países donde no hay este tipo de situación es que tienen mucha autonomía las fuentes productivas, los centros de trabajo, los sindicatos no están al servicio de los partidos oficiales y entonces las cosas se manejan mucho mejor. En países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, es muy común que los sindicatos en algunos momentos se alineen o se unan a los partidos oficiales para mantenerlos en el poder, no es parte de este llamado populismo. Entonces es algo malo prácticamente lo de el líder sindical de La Quina. Vámonos con una de las cosas buenas de este periodo. Pues, bueno, digo buena para los que les gusta mucho el deporte, ¿no? En 1986 nuestro país organiza el Mundial de Fútbol de México 86. Las imágenes que ven ahí son el emblema que se utilizó para el Mundial y la mascota oficial, que bueno, siempre han dicho, ¿no? Que nuestro país se caracteriza por el picante, por las salsas, por el picor de su comida, y
pues qué más que un chile que fuera la imagen o la mascota del Mundial de Fútbol, que tenía por nombre Piqué. Algunos le decían Piqué. Todavía ni existía el futbolista actual, ¿eh? Entonces, Piqué o Pique era en relación al picor o a lo picante del Chile, y que fue el logotipo o la mascota o el emblema de México 86, que en el Mundial anterior había sido un niño, ¿no? Que se representaba con el estereotipo mexicano y que tenía por nombre también un estereotipo mexicano, ¿no? Juanito. Entonces, bueno, este es el caso del Mundial de México 86, que fue un mundial que, para sorpresa de muchos, no significó un gasto para el erario público, porque este Mundial de Fútbol, debido a las nuevas tecnologías y a las transmisiones en vivo por parte de radio y televisión, pues fue de alguna u otra manera lucrativo, ¿no? Y por primera vez los eventos deportivos eran lucrativos y no tanto como antes, que tenían que verse como una especie de inversión, aunque no todos son lucrativos. Por ejemplo, un partido del Super Bowl de la NFL es súper lucrativo, ¿no? Por los costos de los boletos, por la publicidad, por todo lo que envuelve el evento, ¿no? Los grandes premios de la Fórmula 1, los juegos sobre todo de los playoffs de las grandes ligas, en el caso del fútbol, la Eurocopa, el Mundial de Fútbol, la UEFA. Salvo algunos deportes, la mayoría de esos deportes implica una inversión. En el caso del México 86, esta vez, a diferencia del Mundial anterior que nos había tocado organizar, pues sí hubo ciertas utilidades derivadas de este evento, sobre todo por los derechos de transmisión. Mario Bernal está preguntando si el sindicato de Pemex estuviera a favor del PRI, ¿era bueno o malo? Bueno, pues supongo que ya lo escuchaste, ¿no? Es malo en el sentido de que es permisible. En lugar de, la idea del sindicato es la lucha por mejoras sociales, por mejores condiciones. Pero si a ti te tiene bien y en cambio a 99 millones de personas no las tiene bien, pues tú vas a buscar tus intereses muy particulares y vas a estar a favor y vas a apoyar al partido, aunque el resto de la población no. Es como que la historia triste de nuestro país, ¿no? Que no hemos logrado unir fuerzas y a veces los mismos estados o el mismo gobierno se encarga de dividirnos y de por sí no nos organizamos. Imagínate cuando hay una política de polarización y divisionismo, pues aún es más difícil esta situación. Entonces, bueno, eso en relación a la duda de Mario. Si hay alguien más, pues ahí la va poniendo y yo la voy leyendo. Nos vamos a otro punto. Ya hasta ahorita llevamos 3, ¿no? 2, por así decirlo, positivos y el negativo de la quina. Nos vamos a otro negativo y uno muy doloroso que le costó la vida a miles de personas, y fue el terremoto de 1985. Esta imagen que está acá. El terremoto de 1985 fue un terremoto devastador. Fue en la escala de Richter, que es la forma en cómo se mide la intensidad de los terremotos, fue de 7.8. 7.8 en la escala de Richter, que es un terremoto, bueno, ya en sí es un terremoto, es decir, ya había superado la barrera de los 6 puntos, por lo tanto ya no es un temblor, ya es un terremoto. Ocurrió un 19 de septiembre, y eso lo toman como nota, de 1985. 19 de septiembre de 1985. Un terremoto de 7.8. Ocurrió a las 7:19 de la mañana. El país estaba apenas despertando, estaba apenas caminando. Sin embargo, las oficinas de la Ciudad de México, que fue el lugar donde mayores daños causó por la infraestructura, por el tipo de edificios altos, pues obviamente causó miles y miles de muertos, ¿no? Fue uno de los eventos más catastróficos que ha tenido en épocas recientes nuestro país. Y bueno, la enseñanza de ese terremoto del 85, que fue devastador, fue que el pueblo mexicano, ante la necesidad, termina por unirse a pesar de todo. Y entonces el que sacó la casta y puso la frente en alto, puso el pecho para la bala, pues obviamente y nuevamente fue el pueblo mexicano, ¿no? Donde la reacción por parte del Estado apenas iba a ser. O sea, los militares, por ejemplo, estaban llegando en los convoys, en los diferentes vehículos militares, a prestar ayuda, cuando ya miles y miles de ciudadanos que habían sobrevivido, como los que logran ver en la imagen,
estaban arriesgando su físico, estaban arriesgando su vida en pro de ayudar a los demás, ¿no? Sin siquiera conocerlos. Como una especie de trabajo en hormiguitas, ¿no? Se iban pasando los blogs, que a lo mejor algunos pesaban 10, 20 kilos, 5 kilos, como podían, para tratar de sacar de los escombros a las personas, ¿no? Grupos de mexicanos se unieron, ahí aparecen y nacen los famosos topos mexicanos, ¿no? Que algunos de ellos eran mineros y que utilizaron equipo de ellos, no por parte del Estado, y que utilizaron para las labores de rescate, y que ese grupo mexicano se quedaría ya para siempre, y que ahora han sido llamados en diferentes eventos internacionales, y que ahí están esos mexicanos ayudando a otros países en el mundo para sacarlos adelante en casos de desastre, sobre todo los de tipo de terremoto, ¿no? Donde hay derrumbes y donde aquí se han creado especialistas y que nacen a partir o a raíz del terremoto del 85. Entonces, bueno, esa es una de las, pues de las negativas, ¿no? Una de las cosas muy dolorosas que ocurrieron en este periodo, en este gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Y bueno, quisiera seguir teniendo la capacidad de decir una buena y una mala, pero creo que ya se me acabaron las buenas. Entonces, lo que sigue son estas dos últimas de acá y vamos a hablar de ellas. En el caso de las elecciones, en 1988 se iban a llevar a cabo en nuestro país las elecciones, es decir, que había terminado el gobierno de Miguel de la Madrid, un gobierno que se había caracterizado por todo lo que he mencionado antes, ¿no? Un poco la corrupción y la mafia con los sindicatos por parte del Estado. Por otro lado, cosas positivas como la celebración de un mundial de fútbol, la incorporación de México en el modelo neoliberalista a través del GATT, hoy en día conocido como OMC, Organización Mundial del Comercio. El terremoto que más allá de los perjuicios que trajo, como fueron los miles de muertos, pues una vez puso de manifiesto el compromiso y hermandad que tiene el pueblo mexicano ante la adversidad y ante el desastre, en donde creo que muchos teníamos a un conocido, un familiar que le tocó de cerca vivir este proceso en el 85. De hecho, aquí en Veracruz fue bastante fuerte el temblor. Yo tenía 9 años, pero sí lo recuerdo, y sí fue bastante fuerte. Entonces, bueno, en este marco de todo esto que sucedía, llegó la sucesión presidencial de 1988. Y cada vez que decimos sucesión presidencial es porque algo malo va a pasar. Sucesión presidencial significa un momento cumbre en donde termina un gobierno e inicia otro, pero hay ciertas circunstancias que hacen que esa sucesión vaya a ser complicada. Y esa circunstancia es que habían surgido figuras políticas muy importantes por primera vez, a diferencia de los gobiernos anteriores, donde ni siquiera se presentaron. En el gobierno anterior ni siquiera hubo un opositor, prácticamente ganaba solo el partido oficial. En estas elecciones del 88 ya había varios mexicanos que habían alzado la mano en pro de buscar una oportunidad para llegar a la presidencia. Uno de ellos era el hijo de el expresidente Lázaro Cárdenas, y me refiero a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Aquí en la boleta, si logran acercarse lo suficiente, tal vez vean que este emblema, estos tienen el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas como líder de esta coalición, de estos tres partidos. Y en el PRI, si logran ver, aparece la figura de Carlos Salinas de Gortari. El del PAN es Manuel J. Cloutier, el papá de la actual funcionaria de Morena, Tatiana Cloutier, que ya en la siguiente sesión hablaremos al respecto, ¿no? Para que nos quede un poco claro esto. En las elecciones del 88 se cae el sistema. Se supone que se están llevando a cabo las elecciones y va ganando por un margen considerable Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, representando a la izquierda mexicana. Y de repente a medianoche se cae el sistema, es decir, el sistema de cómputo incipiente por aquellos años, pues termina cayéndose, se va a la luz, en lo que se reincorpora el sistema, pasan algunas horas, la gente se va a dormir y cuando amanece a primera hora, la noticia es que ha ganado el PRI, que ha revertido esta tendencia en donde ellos iban perdiendo. La tercera fuerza quedó el PAN con Manuel J. Cloutier, que se convirtió en un férreo defensor de la idea de fraude electoral junto con Cuauhtémoc. Hicieron manifestaciones, pero nada se pudo hacer. De hecho, Manuel J. Cloutier
En los 6 meses posteriores termina perdiendo la vida en circunstancias muy extrañas que analizaremos la siguiente sesión. Total que en esa sucesión termina ganando la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Y esta otra imagen de acá, que ya también está ampliada, es también la imagen de un actual dirigente de alto nivel en el gobierno de Morena, además de Tatiana Cloutier, antes su papá panista. Este personaje de acá es Manuel Bartlett, el que estuvo en boca de muchos y en los medios de comunicación porque en días recientes su hijo fue el que estaba vendiendo respiradores al IMSS en un sobreprecio y que ya después de ser denunciado principalmente a través de redes sociales, que es ahora como que el nuevo movimiento denunciante, pues el IMSS terminó por no aceptar el cambio, el tipo de venta, alegando que supuestamente no cumplían con cierto requisito. La verdad es que fue por la presión social implementada. Muchos esperábamos que se hiciera algo en contra de Bartlett o que cuando menos una amonestación, pero bueno, seguimos esperándola y no sé si llegue, me parece que ya no. Pero bueno, nada más, esta imagen en donde cuando se cae el sistema, el encargado de llevar a cabo este proceso es Manuel Bartlett, que actualmente es parte de la política de alto nivel del actual gobierno de Morena. Y bueno, vamos a cerrar o complementar todo esto que estoy diciendo a través de un video. Ya saben, nos quedan alrededor de 7 minutos, el video dura 4 y dejaremos los últimos minutos para si hay alguna duda que pueda yo leerla en el chat y poderla resolver al final. Incluso si tienen alguna duda respecto a la evaluación que está por venir en la siguiente semana, pues también la podemos resolver. Entonces, notas también del video de Clio, sobre todo aquellas que no hayan podido captar con la exposición. Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Cuando tenía 3 años, su padre, el jurista Miguel de la Madrid Castro, murió asesinado. Después de aquella tragedia, su madre, Alicia, se mudó con los hijos a la Ciudad de México. Miguel estudió en el Colegio Cristóbal Colón. Sus compañeros lo recordaban como un joven centrado, trabajador, buen orador, cuyo pasatiempo era comprar libros. De manera casi natural se fue dirigiendo hacia las leyes, la profesión de su padre y abuelo. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho y fue entonces que comenzó a interesarse en la política. De la mano de Jesús Reyes Heroles, aprendió sobre el liberalismo europeo del siglo XIX, ideales que llevaría consigo a la presidencia y que contrastarían con los de los priistas que le antecedieron. Tras un año en la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en administración pública, se incorporó al gobierno. Durante el sexenio de Luis Echeverría trabajó en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda, con López Portillo como titular. Por aquellos años comenzó a trabajar cerca también de Carlos Salinas de Gortari. A pesar de tener temperamentos distintos, ambos sentían una afinidad en sus ideas sobre los modelos económicos. López Portillo admiraba el carácter mesurado de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir de 79 lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en el gasto público y en la contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyectos desmedidos y aumento de la deuda a niveles inconcebibles, a cuenta de los enormes ingresos que se esperaban por la explotación del petróleo. Pero la caída en el precio del barril acabó con aquellos sueños de administrar la riqueza. México declaró la moratoria en los pagos de la deuda externa y a ello siguió una debacle económica sin precedentes. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. En 81, cuando la fiesta petrolera llegaba a su fin, López Portillo destapó a Miguel de la Madrid como candidato. En su campaña, de la Madrid prometió democracia, fin al nepotismo, destierro del culto a la personalidad y austeridad. En su primer año, de la Madrid comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tarea fácil, con una deuda que había llegado a los 102,000 millones de dólares y una inflación de más de 100% anual. Pero logró sentar las bases de una transformación completa de la economía mexicana. México entró al GATT en 1986 y con ello se definió una política de apertura comercial con el mundo. En el combate a la corrupción se ordenó la detención del Negro Durazo y se expuso el fraude de decenas de funcionarios, aunque se perdonó al más corrupto y poderoso de ellos, el líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En el plano político, en el sexenio de la Madrid, se vivió el ascenso electoral de la oposición, especialmente del PAN. En el estado de Chihuahua, en las elecciones de 83, el PAN resultó triunfador en varios municipios, incluso en la capital y en Ciudad Juárez. La actitud del presidente fue entonces la de un leal priista, regañando al gobernador del estado por haber permitido estos triunfos opositores. Luego, en 86, en las elecciones a la gubernatura de Chihuahua, el PRI actuó fraudulentamente para obtener el triunfo, aunque ellos dijeron
que se trataba de un fraude patriótico. El resultado fue un vasto movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter azotó a la Ciudad de México. En medio de la tragedia, con cientos de edificios destruidos, decenas de miles de muertos y aún más damnificados, el gobierno de la Madrid enfrentó el problema con lentitud, muy lejos de la eficacia requerida. Pasando por encima de los militares y del gobierno, la propia población se organizó para brindar ayuda y rescatar a las víctimas. Al acercarse los tiempos del destape del candidato a la presidencia, un sector dentro del PRI empezó a hablar desde la izquierda de la apertura democrática que el presidente de la Madrid se había negado a sostener. Este sector estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Ante el sistema petrificado en lo político, aunque abierto en lo económico, Cárdenas salió del PRI y contendió por una coalición de partidos en las elecciones presidenciales de 1988. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El PAN postuló a un empresario de Sinaloa, Manuel Cloutier, quien murió 3 meses después de los comicios. En aquellas elecciones, México vio nacer una verdadera oposición política. Las 3 campañas tuvieron inmensa fuerza. El electorado castigó al partido oficial y el PRI estuvo muy cerca de perder las elecciones. Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, el PRI apareció como triunfador. Las sospechas de fraude permanecen hasta el día de hoy. El sexenio de Miguel de la Madrid quedó marcado así como una época de oportunidades perdidas, especialmente en el terreno democrático. Bueno, tal vez la reflexión que nos lleva, diferente de lo que había estado yo exponiendo, es el hecho de que ya por primera vez la oposición estaba ganando. Si bien no a nivel federal en la presidencia, ya empezaban a ganar los presidentes municipales o alcaldes de algunos municipios. Y era la primera vez que la maquinaria del PRI pues empezaba a sufrir sus primeras derrotas. Más adelante vendrían los primeros gobernadores de otra extracción que no fuera priista, empezaron a ganar panistas, perredistas, y bueno, tendría su clímax todavía unos sexenios más adelante, pero ya se vislumbraba o ya se dejaba ver que pues no era infalible el partido, ¿no? Que sí tenía ciertas debilidades que podían hacer que perdiera en las próximas elecciones en los años venideros, ¿no? Y terminó sucediendo realmente así. Y bueno, eso es lo más importante de Miguel de la Madrid y nos estamos acercando, como les decía yo, a la modernidad. Aquí están las actividades, el organizado gráfico de referencia, las notas de clase y el reporte sobre el video de Clio. Respecto a la evaluación del segundo parcial, aquí recuerden, están los porcentajes. Ya se los he puesto varias veces, pero bueno, nada más que sepan que hasta la sesión 17, 30% en Drive, el 40% que es el equivalente al examen en el cuadro comparativo, el mapa mental de la semana pasada y el ensayo que ya tiene bastantes días que se puso. Aquí está la actividad que es el equivalente al examen, que está visible ya desde hace varios días en la plataforma. Voy a ver si hay alguna duda en el chat, pues que no. Hasta 1970 se hace el trabajo, el que está preguntando Esther, está aquí en las indicaciones. De 1940 a 1970 es que se hacen las actividades. Eso resolviendo las dudas que hay en el chat. No sé si aparezca alguna duda más, pónganla antes de que termine la sesión. Pueden recuperar la clase en YouTube para los que están diciendo, Aitana,